Bueno, y finalmente esta tercera parte de la unidad 3, el tercer video de la unidad 3, yo me propongo hacer un breve repaso de las cuestiones más trascendentales, a mi modo de ver, de las reformas que han tenido lugar en el sistema constitucional argentino. Aclarar que este es un punto en el que van a tener que indagar en los libros, en los manuales de derecho constitucional. Eh, Entiendo que en la Constitución comentada de María Angélica Gelli, que ustedes tienen disponible ahí, hay un buen análisis de las reformas, que yo voy a tratar de sintetizar muy redundantemente, sintéticamente, para que ustedes amplíen. Bien, entonces inicialmente un acontecimiento histórico en la historia constitucional argentina, que es Caseros. La batalla de Caseros. Urquiza vence a Rosas el 3 de febrero de 1852. Por aquel entonces el ejército de la Confederación Argentina, al mando de Juan Manuel de Rosas, es derrotado por el ejército grande, compuesto por fuerzas de Brasil, Uruguay y las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, al mando de Justo José de Urquiza, que por aquel entonces era gobernador de Entre Ríos y estaba acérrimamente enemistado con el poder de Juan Manuel de Rosas y la figura de Juan Manuel de Rosas. Entonces, Urquiza y los federales vencen a Rosas en Caseros, como dije, en el 3 de febrero de 1852 y dan lugar a la conformación de la Constitución del año 1853, ¿correcto? Una constitución por este razonamiento y por este antecedente histórico que no incluye a Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires queda al margen de esta constitución, no forma parte de la constitución del año 1853. Esto da cuenta de, bueno, el contexto político que se vivía por aquel entonces, ¿no? Del cual hablamos tanto las primeras clases y un poco al inicio de esta unidad. Eh, entonces, Buenos Aires no conforma el poder constituyente originario de 1853. Con posterioridad a esto, y en un contexto político trabado, porque el poder real y la concentración del poder de Buenos Aires existía, pero el poder formal estaba en manos de la Confederación y los federales, tiene lugar el 17 de septiembre de 1861 la batalla de Pavón, un acontecimiento histórico de lo más llamativo y que ha dado lugar a innumerables cantidades de suspicacias en relación a la historia argentina, y es que justamente el 17 de septiembre de 1861 se lleva a cabo la batalla de Pavón, en la que las fuerzas porteñas comandadas por Mitre en aquel entonces y las tropas de la Confederación Argentina al mando de Urquiza llevan a cabo un debate histórico en el cual, a pesar de contar con mayoría numérica y un contexto muy favorable, la historia cuenta que Urquiza retiró sus tropas, eh, dando por perdida la batalla. 1861. Como consecuencia de la batalla de Pavón y el retiro de Urquiza, independientemente de la especulación y de todas las cosas que se han dicho al respecto, lo cierto es que ese acontecimiento histórico puso fin, de algún modo, puso fin entre comillas, podríamos discutir un rato largo si es así, pero desde el punto de vista formal y constitucional puso fin a esta gran discusión ideológica. Insisto, esto es entre comillas, pero bueno, de algún modo puso fin a un ciclo de discusiones entre unitarios y federales y el poder de Buenos Aires y el poder distribuido en las provincias, y dio lugar la batalla de Pavón a la constitución o la reforma. En esto también hay que ponerle tildes porque algún sector de la doctrina dice que no se trata de una reforma, pero bueno, la reforma de 1860, que es la incorporación de Buenos Aires al Estado Nacional. Hay un sector importante de la doctrina que dice que el poder constituyente originario quedó abierto en 1853 hasta 1860. A mí me parece que no, el acto fundacional tiene lugar en el año 1853 y en el año 1860, y como consecuencia
de la batalla de Pavón, se reforma la Constitución justamente para incluir a Buenos Aires al orden federal. En el año 1866 se llevó a cabo una reforma del artículo 4 que disponía que los fondos del Tesoro Nacional se integraban con los derechos de importación y exportación y que dicha titularidad se extendía hasta el año 1866. Acá también vamos a notar ese rasgo, esa disputa de poder del poder central, del puerto de Buenos Aires, ¿no es cierto?, de la aduana. Los partidarios de esta reforma, la de 1866, entendían que la caducidad que establecía el artículo 4 iba a reducir drásticamente los ingresos y los recursos de la nación, con lo cual necesitaba, y esto era perjudicial porque, recuerden, por aquel entonces Argentina estaba por emprender una guerra infame que esconde intereses nefastos que quizás algún día podamos abordar con mayor precisión, que es la guerra del Paraguay, la guerra infame, 1865-1870. En fin, entonces la Convención Reformadora de 1866 dispuso suprimir esa caducidad que establecía el artículo 4, que iba a operar en 1866 respecto de los derechos de exportación. Se oponían Entre Ríos y Buenos Aires, obviamente, y se estableció que el Congreso tiene la facultad de establecer los derechos de exportación cuyos fondos ingresan al Tesoro Nacional, una facultad prevista por el Congreso. Reforma de 1898, se modificó el artículo 45 y el 100. El 45 establecía que iba a haber un representante, de un diputado por cada 20.000 habitantes. Esto, por el crecimiento exponencial de la población, iba a ser un sistema con demasiada cantidad de legisladores, y se dispuso que lo que tenemos actualmente, que es un diputado por cada 33.000 habitantes o fracción menor. Y el artículo 100 establecía 5 ministerios de la nación y se elevó a 8 el número de ministerios. La reforma de 1949. La reforma de 1949, como ustedes ya saben, introdujo amplísimas e importantísimas modificaciones al texto constitucional desde el punto de vista ideológico, político de la época imperante, y vinculado y de algún modo enervado por una etapa del constitucionalismo que nosotros analizamos muy bien en la primera clase, o al menos detalladamente, que es el constitucionalismo social, ¿no es cierto? Que no voy a repetir sobre eso, pero esta reforma tiene mucho que ver con eso y con el gobierno del general Perón, que por aquel momento gobernaba la Argentina. Ahora bien, independientemente de estos logros y avances que el constitucionalismo social le trajo aparejado a la Constitución argentina y al sistema constitucional argentino, cierto es que el incumplimiento de algunos requisitos previstos en el artículo 30 que analizamos en la segunda parte de esta unidad motivaron que determinados sectores de la doctrina constitucional argentina critiquen o tacharan de inconstitucionalidad esta reforma. Insisto, independientemente de los avances y los logros que esta reforma trajo consigo, sobre todo teniendo en cuenta los derechos de neto corte social, como el derecho de los trabajadores, la jornada laboral, vacaciones dignas, en fin, una serie de cosas que son importantes desde el punto de vista formal y desde el punto de vista constitucional y bajo la prisma del artículo 30. Hay que decir que la ley 13.233, que es la que declaró la necesidad de la reforma, establecía la necesidad de reformar totalmente la Constitución, sin precisar cuáles cláusulas debían ser modificadas. Y conforme a lo que nosotros vimos, eso no debe ser así, y la ley de necesidad de la reforma debe establecer textualmente o taxativamente qué es lo que debe reformarse. A su vez también se criticó que en los 2/3 del quórum necesario, como ya vimos, para aprobar la necesidad de la reforma, se obtuvo en senadores. Dicen que se obtuvo en senadores, pero no en diputados, con lo cual también ese es un punto que ha dejado tela para cortar, y además ha dado lugar a algunos planteos. 1957, bueno, ya empezamos en un contexto político argentino nefasto, y que fue el caldo de cultivo de la perla negra de la historia argentina, como me gusta decir a mí, que es el golpe de Estado cívico-militar del año 1976. Pero bueno, volviendo para atrás, 1957, reforma de 1957, recordemos, 1955, Revolución Libertadora, con el objeto de derrocar a Perón y de algún modo desarticular ese mecanismo social de la Constitución argentina. El gobierno de facto
de Aramburu dispuso declarar vigente la Constitución del año 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898, quedando excluida de la del 49, pero mediante un decreto incorporó excepcionalmente el artículo 14 bis, que es el que prevé estos requisitos de los cuales nosotros hablamos hace un minuto. Entonces esa es un poco la lógica, ¿no? Puso en vigencia la Revolución Libertadora de Aramburu, puso en vigencia la Constitución del 49, puso en vigencia la Constitución de 1853 con las reformas de 1860, incorporación de Buenos Aires, la reforma de 1866 y la de 1898, excluyó la reforma, borró la reforma de 1949, pero mediante un decreto incorporó el artículo 14 bis. Bien. 1972, Revolución Argentina, reforma de 1972, gobierno de facto, Revolución Argentina, se dicta un estatuto para reformar la Constitución. Imagínense el análisis constitucional que puede merecer eso. ¿No? Completamente excepcional y totalmente contradictorio a lo que dispone el artículo 30, con lo cual la doctrina se opuso desde el inicio, pero bueno, entendamos el contexto que se vivía en la época, ¿verdad? En ese caso las enmiendas se circunscribieron a la parte orgánica de la Constitución, se unificaron mandatos de diputados y de senadores y se elevó a 3 el número de senadores por provincia. 1994, bueno, una reforma muy importante y la última de nuestra Constitución argentina. Hay que decir que el proyecto inicial de Alfonsín tuvo lugar en 1985. Estaba direccionado a atenuar el hiperpresidencialismo. Fíjense, ¿no? Qué paradoja. La reforma de Alfonsín pretendió desde sus orígenes responder al interrogante inicial que nosotros nos hicimos, ¿verdad? En la primera clase. ¿Es la Constitución que previó Alfonsín la que debe regir en el año 2021? ¿O será que las condiciones de aquel entonces, aquel diagnóstico, anarquía, pobreza, gaucho, destrezas, campo, ameritaban un poder ejecutivo fuerte y un gobierno, una monarquía con forma de democracia, en palabras de Alberti, por un tiempo, hasta que poblemos el desierto y paremos con la anarquía? Bueno, parece que Alfonsín o el grupo de gente que trabajó con él en estos temas, dentro de los cuales se encuentra un constitucionalista y filósofo argentino muy importante que es Carlos Santiago Nino, idearon esta reforma o este proyecto de reforma en el año 1985 intentando justamente atenuar ese hiperpresidencialismo. Se reconocieron constitucionalmente los partidos políticos y en materia de derechos humanos se proponía el reconocimiento constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos. Este proyecto de 1985 se frustró después de los comicios del 87, donde el radicalismo perdió mucho poder y quedó desprovisto, obviamente, de las mayorías necesarias para llevar a cabo el proceso de reforma. Todo se precipita por cuestiones políticas que nosotros ya conocemos. La ley 24.309 de diciembre del año 1993, contexto hiperinflacionario y de mucha inestabilidad política y económica, se declara la necesidad de la reforma en un proceso político cuyas anomalías resintieron seriamente la legitimidad de la reforma. Menem y Alfonsín arribaron al conocido Pacto de Olivos. Dicho pacto fue concretado sin debate previo, hay que decirlo, sin publicidad, sin conocimiento de la sociedad y a espaldas de los partidos políticos, pero fue aprobado posteriormente por ambas cámaras con un debate superficial y que a las claras, o al menos para mí, se notaba visiblemente impuesto. La ciudadanía desconocía por completo los términos de la reforma y el alcance de la misma, ya que el foco de interés estaba puesto en la reelección de Carlos Saúl y de algún modo la perdurabilidad política o de la vida política de Alfonsín. Esta reforma de algún modo implicó la ampliación de las facultades del presidente de la Nación, permitiendo la reelección inmediata por periodo de 4 años y, sobre todo, la posibilidad de dictar DNUs en materia legislativa. Esto ha sido, a mi modo de ver, un daño enorme al sistema constitucional de Argentina. Entonces, la ley declarativa, la número 24.309, que ustedes pueden ir a consultar, presentó una novedad que fue este famoso núcleo de coincidencias básicas, mediante el cual se establecieron 13 puntos indivisibles y de modo hermético, cuya finalidad era justamente
el alcance o los puntos que se debían reformar. Por un lado, se prohibió reformar los primeros 35 artículos de la Constitución y además se dispuso que el núcleo de los 13 puntos debía aprobarse sin división posible y a bloque, ¿no es cierto?, por sí o por no. La famosa, esto la prensa lo denominó cláusula cerrojo. Bueno, imagínense, ¿no? Gran parte de la doctrina criticó esta cláusula cerrojo de inconstitucional por considerar que el Congreso, la primer parte del procedimiento de reforma, se atribuyó funciones de la segunda, que son propias de la Convención y exclusivas de esta, toda vez que no le dejó nada para deliberar. De algún modo le estableció cuáles eran los 13 puntos que se debían reformar y le dijo que debía hacerlo sin discusión alguna. Cierto también es que la Convención adoptó dicho mecanismo de votación mediante un reglamento interno, lo cual tornó abstracta la cuestión, y toda vez que el único órgano competente para dictarse su funcionamiento es la Convención, dijeron, pasa, no hay impedimento legal, y tal es así que la Corte lo convalidó en un fallo de la época que se llama Romero Feris con Estado Nacional sobre Amparo. En ese contexto, la intención de los reformadores constituyentes, de la Comisión Reformadora del año 1985, que era justamente la de atenuar ese hiperpresidencialismo muy propio de la Constitución argentina y muy vinculado a ese diagnóstico del año 1853 de Alberdi Sarmiento, de un poder ejecutivo con muchísimas facultades, se vio de algún modo desmantelado por un proyecto de reforma que en ese aspecto, desde ese punto de vista, hizo todo lo contrario, le dio aún más facultades al presidente, sin perjuicio de que creó la figura del jefe de gabinete de ministros, pero como ustedes bien saben, es designado y removido por el presidente de la Nación, como motivo por el cual es bastante naif pensar que puede llegar a restringir el poder al presidente. Finalmente, la reforma 94 hay que resaltar la creación del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, del Consejo de la Magistratura y obviamente la incorporación a la Constitución de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, vía 75, inciso 22, lo cual también cambia radicalmente el alcance, el objeto y la esencia de esta materia que estamos atravesando, porque incorpora, como ya lo hablamos, el texto constitucional una innumerable cantidad de derechos contemplados en 11 y luego 13 tratados internacionales de derechos humanos, y que hacen que la interpretación y el ejercicio y la práctica constitucional argentina se vea notablemente reconfigurada. Bueno, un poco sobre eso es lo que vamos a hablar en lo que queda y a lo largo de este curso, así que con esto yo de algún modo culmino la unidad 3 de esta materia y nos vemos en la próxima. Hasta luego.